Estas son 3 historias de terror sacadas de Reddit. Todos hemos escuchado historias sobre la Santa Compañía, esas apariciones que aseguran son las almas del purgatorio en procesión, orando por el perdón de sus pecados o, quizás, por el perdón de los pecados de otros. Algunos incluso afirman que si prestas atención a su paso, ya sea al principio de la procesión o al final, reconocerás a un residente de la zona, alguien que está a punto de morir. Pero esta es una historia que ocurrió a principios del siglo XX en los Andes venezolanos, en la ciudad de San Cristóbal, alrededor del año 1912. En esa época, San Cristóbal era apenas un pequeño pueblo rodeado de distintos caseríos, la mayoría dedicados a las labores del campo. Como es bien sabido, quienes trabajan en el campo se despiertan antes de que salga el sol. En uno de los pequeños caseríos cerca de la ciudad, en una zona conocida hoy como Los Kioscos, una niña de 8 años llamada Alex se despertaba temprano para ayudar a su familia en las labores de la tierra. Su hermano mayor estaba enfermo, y la familia también estaba asistiendo a una tía enferma. Todos los días, a las 3:30 o 4 de la madrugada, el hermano mayor de Alex emprendía el camino hacia la ciudad para llevarle comida a su tía y regresar al mediodía. Sin embargo, en este día en particular, no pudo ir, y la tarea recayó en las niñas de la casa: Alex, su hermana y una joven hija de una señora que trabajaba para la familia. A las 3:30 de la mañana, las niñas comenzaron su camino hacia la ciudad, consumidas por el miedo al encontrarse solas en la oscuridad de la noche. A medida que avanzaban, la tenue luz de su linterna apenas iluminaba el camino frente a ellas, y los ruidos del campo creaban un aura de misterio y terror en la oscuridad. En un momento, Alex, quien desde muy niña era una devota católica, tomó un rosario en sus manos y comenzó a rezar, pidiendo la protección del cielo ante lo desconocido. Sus acompañantes hicieron lo mismo, y las 3 avanzaron sintiéndose protegidas por las oraciones. A los pocos minutos, comenzaron a escuchar a lo lejos un grupo de voces que respondía a sus oraciones. Esto les brindó consuelo y también despertó su curiosidad. ¿Quiénes estarían rezando? Continuaron el camino, y las voces se hicieron cada vez más fuertes. La oscura noche ya no parecía tan amenazadora. Sin embargo, al doblar una curva, vieron al grupo de personas que respondía a sus oraciones. Sus corazones se congelaron de terror. Era un grupo espectral. Distinguieron lo que describieron como esqueletos y cadáveres traslúcidos siguiendo a un caballo espectral que arrastraba una carreta con lo que parecía ser un ataúd. El terror aumentó cuando parecieron reconocer a una de las personas en la procesión. Dominadas por el miedo, salieron corriendo, abandonaron todo y entraron de golpe en una de las casas junto al camino. La familia, sorprendida por el ruido, las confrontó y les preguntó qué había sucedido. Las niñas relataron lo ocurrido y lo que habían visto. Inmediatamente, la señora de la casa las reprendió. Rezar el rosario en el camino es llamar a las ánimas. Al salir el sol y con las niñas ya calmadas, las acompañaron de regreso a su casa. Al llegar, compartieron lo sucedido, pero algo no podía salir de sus mentes. Todas parecieron reconocer a alguien en la primera línea de la procesión. Sin embargo, nadie se atrevía a describirlo. Solo quedaba esa sensación de familiaridad. 3 días después, el hermano mayor de Alex sufrió una recaída particularmente fuerte de su enfermedad. Llamaron al médico, quien recomendó que descansara y le proporcionó medicinas. Les dijo que lo dejaran descansar y que él regresaría al día siguiente para revisarlo. El joven cayó en un profundo sueño, y todos se tranquilizaron, pensando que era un sueño reparador. Sin embargo, nunca despertó. Al amanecer, descubrieron que había fallecido. Fue en ese momento que las 3 niñas identificaron a la persona que habían visto aquella noche en la procesión. Hace unos 3 o 4 años, durante mi primera semana en la casa a la que me mudé con mi familia, me asignaron una habitación que daba hacia la casa vecina. Desde mi ventana, podía ver parte de la habitación del vecino y un pasillo. Cabe mencionar que la casa de enfrente estaba completamente vacía. Nadie vivía allí, pero los dueños la arrendaban. Una noche, dejé de jugar en mi PC alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. La luz de la pantalla me había dejado encandilada, pero noté una pequeña luz proveniente de la ventana. Esto era inusual, ya que los faroles no solían iluminar tanto. Parecía como si una linterna apuntara directamente hacia mi ventana. Intrigada, me levanté y corrí la cortina que cubría mi ventana. Para mi sorpresa, la pequeña luz del pasillo estaba encendida. Mi sangre se heló al darme cuenta de que no debería haber nadie en esa casa a esa hora de la noche. Al principio, pensé que los dueños habían dejado la luz encendida accidentalmente. Sin embargo, vi una figura femenina asomándose desde una de las habitaciones del vecino. Sus ojos estaban fijos en mi ventana, y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Extrañamente,
Me sentí paralizada. No podía apartar la mirada ni moverme. A pesar de la luz tenue, pude distinguir que la mujer era extremadamente delgada, con el cabello desaliñado y un vestido blanco raído. Cuando llegó a su ventana, se quedó inmóvil durante más de un minuto, hasta que colocó su mano en el cristal. Poco después, la ventana estalló en pedazos. Aterrorizada, me escondí detrás de la cortina para evitar que los fragmentos de vidrio me alcanzaran. Cerré los ojos, esperando despertar de lo que creía que era una pesadilla o alucinación. Sin embargo, al abrir los ojos nuevamente, la luz había desaparecido, al igual que la mujer. La ventana seguía rota. Al día siguiente, mis padres me informaron que el vecino había venido furioso a nuestra casa porque alguien había roto su ventana. Les conté sobre la misteriosa mujer y la luz encendida, pero me tacharon de loca y pensaron que estaba ocultando algo. Revisaron las cámaras de seguridad, y para mi sorpresa, solo aparecía yo parada frente a mi ventana durante 3 horas. No se captó ninguna luz ni movimiento en la casa vecina. Luego, la ventana explotó por sí sola. Años después, descubrí que habían asesinado a una mujer en esa habitación. La duda persiste. ¿Quién era esa figura que vi durante unos minutos, pero que en realidad estuve observando durante 5 horas? Hace mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, no lo recuerdo con exactitud, era un chico bastante adicto a los videojuegos. Podía pasarme un día entero jugando sin darme cuenta de lo que ocurría a mi alrededor. Esa noche, mis padres iban a una fiesta familiar, y como era costumbre en mí, preferí quedarme frente a la pantalla de la computadora en lugar de asistir. Mamá decidió dejarme a cargo de mi hermana, que tenía 6 o 7 años. Mi hermana se quedó en su habitación, en el tercer piso de la casa, jugando con sus muñecas y con el televisor encendido, reproduciendo canciones infantiles que le gustaban. Decidí seguir jugando mientras ella estuviera ocupada en su cuarto. Además, parecía muy contenta riendo y hablando con sus muñecas, como solía hacer cuando jugaba con ellas. El tiempo pasó volando, y cuando miré el reloj, eran ya la 1 de la madrugada. Me quité los cascos para descansar un poco los oídos y escuché que mi hermana seguía despierta, riendo y charlando con sus muñecas, mientras el televisor seguía a todo volumen con sus canciones infantiles. Me sorprendió que estuviera despierta a esa hora, pero eso me llevó a jugar 2 últimas partidas. Esas 2 partidas se alargaron hasta las 3 de la madrugada. No podía creer cómo había pasado el tiempo. Finalmente, decidí apagar la computadora y preparar la cama. Sin embargo, mi hermana seguía despierta en su habitación, juguetona y con el televisor a todo volumen. Abrí la puerta y, cuando puse un pie fuera de mi habitación, todo ruido desapareció de repente. Un silencio sepulcral inundó la casa. Subí las escaleras hacia el tercer piso y, sin necesidad de abrir la puerta de su habitación, me di cuenta de que estaba completamente vacía, con las luces apagadas y en absoluto silencio. Bajé corriendo a mi cuarto y me encerré. Estaba asustado, pálido y sentía las plantas de mis pies frías como si estuviera parado sobre un enorme cubo de hielo. Luego tomé el celular dispuesto a llamar a mamá, pero me detuve cuando vi un mensaje suyo que decía: «Nos llevamos a tu hermana porque estabas demasiado concentrado en el juego y no le prestabas atención. Te dejamos comida en el microondas». Esa noche, a las 3 de la mañana, llamé a un amigo que vivía en el mismo barrio y fui a quedarme en su casa hasta que mamá y papá regresaran con mi hermana. Pero entonces, ¿qué fue todo eso? ¿Acaso lo imaginé todo? ¿Alguien o algo se estaba haciendo pasar por mi hermana?